El tema de la meditación lo hemos titulado Las señales son para que no te pierdas. Las señales son para que no te pierdas, para que no nos perdamos. Dios ha dejado señales en los cielos, en la tierra, para que el hombre viva y ande por ellas. Hemos visto ahorita lo que hemos leído, dice el Señor que Él puso las dos lumbreras, una para que señorease en el día y otra para que señorease en la noche. Y a la vez para que sirvieran de señales, tanto como para los días y los años, que sirvieran de señales para las estaciones de los días y los años. Y mis amados hermanos, yo creo que todos nosotros sabemos que el año tiene 4 estaciones y que es fácil ubicarnos cuando estamos en cada una de ellas. Por ejemplo, cuando empieza la primavera, todo está, hermanos, reverdeciendo, rejuveneciendo. Y en las tiendas miramos que, hermanos, en todas las tiendas podemos ver que están vendiendo todo tipo de plantitas para los jardines. Pero también, amados hermanos, podemos saber cuándo es también la estación del verano. ¿Y por qué? Porque la mayoría de nosotros corremos para las playas y sabemos que estamos en el verano, pero también sabemos cuando estamos en la estación del invierno, porque todos sacamos las chamarras, los abrigos y hasta nos volvemos cafeteros. Y hermanos, así sabemos las estaciones del año. Bueno, el Señor quiere que también la iglesia aprenda, hermano, a saber los tiempos de las profecías, las señales que Él ha dejado, que sepamos nosotros saber cuándo tienen su cumplimiento. Y el primero va a ser señales para el pueblo de Israel con respecto al nacimiento del Mesías. Vamos a estar meditando en las señales que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto al nacimiento del Mesías. También vamos a estar meditando en las señales que Dios le ha dado a la iglesia con respecto a, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia. También vamos a estar mirando como el punto final, hermanos, va a ser lo que a Dios le da asco. Ojalá que pudiésemos llegar hasta ahí. Lo que Dios le da asco. Entonces, primeramente, si tiene, hermanos, abra en Isaías. Gracias. Dice así en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La palabra dice que el Señor mismo os dará señal. Y las señales son, mis amados hermanos, para que el pueblo no se pierda, para que la iglesia no se pierda. Hermanos, son para que no nos perdamos, para eso son las señales. Me recuerdo que antes que saliera el GPS, hermanos, vendían unos mapas en las gasolineras, y cuando me tocaba viajar para otro estado, iba y compraba un mapa. Y luego lo que hacía, amados hermanos, era buscar la ruta más recta y lo marcaba. Y lo marcaba porque de esa manera yo sabía la distancia, a qué distancia iba ya para llegar. Y yo creo que, hermanos, así de igual manera el Señor ha puesto las señales para que nosotros también nos guiemos a qué distancia estamos para la venida del Señor. Y es importante que nosotros prestemos atención. Dijo el Señor, por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Quiero que le prestemos mucha atención, porque la señal para cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir a nacer, iba a ser una señal, amados hermanos, que iba a marcar al pueblo, que podríamos decir que no iba a haber forma de dudar de que esa era la señal del cumplimiento de esta profecía. Y es por eso, hermanos, que necesitamos meditar
Y la razón por la cual estoy mirando o que quiero que miremos esto es porque esto nos va a ayudar para que no se repita en nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Y lo vamos a meditar. En Mateos capítulo 2, Mateos se va a encargar de enseñarnos, hermanos, qué pasó con estas señales. Mateos capítulo 2, y quiero que me sigan, mis amados hermanos, que puedan leer juntamente conmigo. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. El verso 5 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. En esta porción de la escritura quiero que miremos tres personajes y ojalá que podamos aprender de estos tres personajes. Primeramente tenemos a los reyes magos, que yo los he nombrado a estos reyes magos, les he dado el título de entendidos, los entendidos. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque los entendidos son aquellos que están prestándole atención a la palabra de Dios, especialmente, hermanos, a las profecías. Están mirando, hermanos, cuándo deben de suceder las cosas. Y ellos estuvieron al pendiente de esta profecía que había sido dada ya en Números capítulo 24, verso 17. Si usted quiere verlo, lo puede proyectar el hermano, no hay problema. Pero allí decía que iba a salir estrella de Jacob. Y ellos estuvieron, hermanos, al pendiente de cuándo iba a surgir, cuándo se iba a dejar ver esa estrella, como señal que el Mesías habría de nacer o habría nacido. Hermanos, estuvieron al pendiente, y esto es lo interesante, que ellos vienen y dice la palabra: a los entendidos, hermanos, Dios los va a hacer. A los entendidos Dios los va a hacer, amados hermanos, que resplandezcan. Amén. Y entonces aquí podemos ver que ellos están, hermanos, resplandeciendo. ¿Por qué? Porque, hermanos, están al pendiente, y nosotros tenemos que en los últimos días también ser entendidos y resplandecer ante, hermanos, la oposición, ante, hermanos, un mundo que no quiere nada con Dios. El otro grupo que tenemos allí es a los líderes religiosos. Y préstele atención, porque es necesario que entendamos. Miren, los líderes que tienen religión tienen que tener cuidado, porque ellos no tienen revelación. Los líderes que tienen religión, tengan mucho cuidado, porque ellos no tienen revelación. Pero los entendidos sí van a resplandecer, y a eso Dios les va a dar revelación. ¿Estamos entendiendo? Por lo tanto, estos líderes tenían, hermanos, en sus manos las señales, las profecías que decían acerca de este evento que iba a suceder, pero más sin embargo ellos, mis amados hermanos, no pudieron, discernir el tiempo. No pudieron, hermanos, saber el tiempo. Ahora, el otro personaje, el rey Herodes, yo lo he nombrado, titulado la serpiente antigua. Porque dice la palabra que la serpiente antigua fue más astuta que todos los animales. Y aquí yo puedo ver cómo este hombre, hermanos, está usando toda la astucia
para poder, amados hermanos, acabar con el plan de Dios. Fíjense en el verso 4, lo primero que él está mirando. Pregunta, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Les preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque él tenía un plan. Porque él necesitaba saber exactamente a dónde había nacido el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para acabar con él. Ahora, miremos el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó, dice, de ellos diligentemente la aparición de la estrella. O sea que indagó diligentemente para saber en qué tiempo había aparecido la estrella a ellos. Y de esa manera, hermanos, no errarle al blanco, sino matar a los niños desde la edad que la estrella se les había aparecido a ellos. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 8. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y, ¿qué dice la palabra? Y le adore. Hermanos, sabemos la gran vil mentira de Satanás. ¿Verdad que ustedes se recuerdan cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás al Señor? Si postrado me adorares. ¿Usted cree que iba a ir a adorar al niño? ¿Quién es el que quiere la adoración? Satanás. Satanás. Pero dice, la astucia, ¿no? Fue más astuto que todos los animales. Vayan y averígüenme para que yo también vaya y pueda adorarle al niño también. Entonces, el verso 9 dice, ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Es importante, hermanos, a los entendidos. ¿Quiénes son los entendidos? Los reyes magos. A los entendidos, hermanos, Dios les va a dar la revelación. Y hermanos, ¿quién guiaba a la iglesia? ¿Quién va guiando a estos reyes? Hermanos, era la misma estrella, dice la palabra de Dios, en nuestro mismo Señor Jesucristo. Y dice en el verso 11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron, dice, presente, oro, incienso y mirra. Verso 12, pero siendo avisados por revelación. ¿Quién es el que revela, hermanos, a los entendidos? Dios es el que revela. ¿Por qué es que necesitamos ser entendidos? Hermanos, porque si usted tiene religión no va a tener revelación, pero si usted tiene, hermanos, es entendido y usted está, hermanos, vigilando, mirando a qué horas van a suceder las cosas que el Señor ha dejado como señales para nosotros, hermanos, Dios lo va a salvar y lo va a guardar y le va a revelar. Como a estos. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, dice, regresaron a su tierra por otro camino. Presten atención, el diablo tiene poder, pero Dios es todopoderoso. Satanás no es omnipresente, ni es, amados hermanos, omnisciencia. Mi Dios sí lo es. Amén. Él sí sabía el plan que tenía ya Satanás, pero Satanás no sabía el plan que Dios tenía. ¿Está conmigo? Entonces sigamos mirando el verso 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño. ¿Para qué, hermanos? Para matarlo. Y el verso 14 dice, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Hermanos, y dice el verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y dice, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Acuérdense, amados hermanos, ¿qué edad dice? De 2 años. O sea, fue de acuerdo, indagó para, hermanos, no errarle al blanco, para, hermanos, porque quería acabar con el plan divino de Dios, hermanos. Amén. Quería acabar con el Hijo de Dios. Ahora, el verso 17 dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso, dice, ser consolada porque perecieron. Tal vez usted ahorita en este momento no le entendió ni le agarró nada acerca de esta señal que dijo el Señor allá en Isaías, que una señal los iba a dar el Señor, que la Virgen iba a dar a luz su hijo y que iba a suceder algo, hermanos, que iba a ser notable y que iba a ser de dolor. ¿Para qué? Para que no hubiese excusa, que no podían entender y comprender en qué, que esa señal era la única que estaba diciendo que era la señal acerca del nacimiento del Mesías. Bueno, para que se le vaya el sueño. Y supongamos que ahorita entrara un grupo de soldados aquí. En este momento entrara un grupo de soldados. Escúchame bien. Y dijeran: venimos de parte del rey Herodes con una orden de matar a todos los niños menores de edad. Tenemos una niña ahorita ahí, menor de 2 años. Y yo sé que hay muchos niños acá. ¿Cómo se sentiría ahorita las madres al saber que entraron estos soldados con autoridad para matar a los niños? Imagínense a un soldado mirando a la niña, agarrándola del cabello, agarrando la espada y cortándole la cabeza. Imagínense a esa madre. Aquí habla la Escritura acerca del dolor que ellos vivieron y que fueron destruidos. ¿Por qué, hermanos? Porque les faltó conocimiento. Y la iglesia le puede pasar lo mismo si no estamos prestando atención a las señales que Dios ha dejado para ella. Y de repente miramos al otro que agarró un niño de los pies porque se iba corriendo y agarró de los pies y lo parte por mitad. Y miramos a las madres gritando: no lo hagas, mátame a mí también. Y miramos a aquel montón de madres llorando, pero no solamente, hermanos, como aquí lo estamos viendo y analizando, sino en todo el pueblo de Conroe. ¿Está entendiendo? ¿Ustedes creen que no fue señal esa, hermanos, que no se podía dudar? Que el Señor había dejado como señal para que el pueblo supiera cuándo iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, esta señal, amados hermanos, yo no quiero que pase lo mismo con la iglesia. La traje para que nosotros podamos entender, hermanos, qué le pasó al pueblo. Pereció. Mire, abra conmigo allí en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12 y el verso 54. Ese fue dolor, ese fue lamento. Ese fue una señal, hermanos, que estaba dada por el profeta y tenía que cumplirse. Pero los entendidos son los únicos que resplandecieron. Los entendidos son los únicos que entendieron. Y, hermanos, los líderes religiosos, por tener la religión, no tuvieron la revelación. Y es importante que usted y yo aprendamos que no se trata de religión, sino que se trata, hermanos, de una relación con Dios para tener que. Y si yo le pregunto ahorita, yo sé que el hermano estaba haciendo hincapié acerca de la visitación. Y si yo le digo, hermanos, ¿qué relación tenemos con Dios? Ahora no me diga a mí porque Él lo sabe. Decía también a las multitudes
Cuando veéis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede, dice. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Y mire lo que dice, amados hermanos, el verso 56. Hipócritas, sabéis distinguir en los aspectos del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Hermanos, qué triste que el pueblo no pudo entender que el Mesías estaba con ellos y que ese era el tiempo, las estaciones. Allí estaba, hermanos, cumplida esta palabra. Y ellos no la pudieron, hermanos, entender. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora las señales, vamos a ir al punto número 2, las señales que son para la iglesia. Como iglesia, ¿estaremos haciendo lo mismo que los líderes? ¿Tendremos nosotros religión o tenemos una relación con Dios? Y si tenemos una relación con Dios, hermanos, vamos a ser como los reyes magos. Que, hermanos, ellos fueron entendidos y la iglesia tiene que ser entendida y estar como las 5 vírgenes prudentes que estaban, hermanos, velando, esperando a qué horas habría de llegar el Mesías. El esposo. Y así también nosotros, hermanos, debemos de ser así. Estar, hermanos, al pendiente, como aquellos que estuvieron al pendiente, a qué horas aparecía la estrella. Así también nosotros, a qué horas ha de sonar la trompeta. Hermanos, que ya no nos importe, hermanos, lo que el mundo esté haciendo. Aquí lo que importa es lo que nosotros, la palabra nos ha dejado. Amén. Como señales. Mateos capítulo 24, todos lo sabemos, hasta de memoria, porque es lo que está sonando ahorita en todas las redes sociales. Pero no importa, amados hermanos, yo quiero que vayamos porque es importante también que nosotros como iglesia hoy en este día aprendamos algo nuevo de allí. Mateos capítulo 24. Dice que los discípulos, hermanos, vinieron a él aparte porque el Señor había dado sentencia acerca de lo que les iba a pasar a aquella generación malvada y perversa que rechazó a Jesús, que no creyeron que Él era, que no entendieron las sazones del tiempo. Y por eso, amados hermanos, Él les llamó hipócritas y ellos vienen acá, los discípulos, y al oír lo que el Señor había dictado para esa generación malvada y perversa, entonces ellos vienen aquí aparte y le dicen, estando el Señor en el monte de los olivos, en el verso 3 estoy, hermanos, del capítulo 24, estando él sentado en el monte de los olivos, dice, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, las que él había dicho allá, y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo. Las señales son importantes, amados hermanos, para que no te pierdas. ¿Estamos aquí? Las señales son importantes para que no te pierdas. Para eso son puestas, para eso son dadas, para que nosotros sepamos el tiempo. Ahora bien, mire lo primero que dice el Señor. Respondiendo en el verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe. La razón, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos, la señal que está vigente en nuestros ojos ahorita. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es que si no se ha dado cuenta es que puede haber un problema que usted tenga religión y no una relación con Dios. Pero la señal, hermanos, está presente en nuestros días ahorita, esta señal. Muchos falsos cristos se han levantado. Dice aquí, hermanos, cuando yo miro esto mucho y cuando yo me doy cuenta lo que está pasando, hermanos, en el pueblo cristiano, hermanos, es una plaga de falsos cristianos. Falsos cristos, falsos cristianos, es una plaga que ha venido, hermanos, a contagiar y a contaminar el mundo cristiano. Hermanos, y quiero decirles, es una plaga. Muchos que se dicen ser apóstoles, profetas, falsos, son todos ellos, amados hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, que se les ha dado un espíritu de engañar para engañar a la gente y trasquilar a las ovejas. Vamos a hablar más de esto en el tercer punto. Dice que también aquí mismo dice que oiréis de guerra y rumores de guerra, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y que habrá pestes.
Todo esto nosotros lo estamos viendo en nuestros días. Yo no sé si usted necesita más pruebas, más evidencia acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero todo esto lo estamos mirando exactamente en nuestros días. Hermanos, las naciones se preparan, las miramos a través de las redes sociales, como cada potencia se levanta mostrando su ejército, su poder, mostrando su armamento nuclear para solamente haciéndose amenaza los unos a los otros. Inténtalo, solamente inténtalo y verás, si no voy a responder. Y así están las potencias ahorita, amados hermanos. También nos damos cuenta que han salido tantas enfermedades y no me quiero detener en todo esto ahorita, hermanos, porque quiero llegar a un punto muy importante. Pero todo esto está pasando tal como lo dice la palabra, y si somos entendidos tenemos que prestarle mucha atención, que la venida del Señor, hermanos, está a la puerta. Hoy está más cerca que nunca, está a segundos de que venga el Señor por la iglesia. Miren, la pandemia acobardó y fue una prueba para la iglesia. Yo lo veo de esa manera. Que fue una prueba para la iglesia. La pandemia del COVID en el 2020, hermanos, se pudo ver dónde estaba la verdadera iglesia. Hermanos, los falsos profetas y los falsos apóstoles y todos aquellos de la prosperidad, ¿sabe qué, hermanos? Y todos los que dicen tener los dones para poder sanar, hermanos, se escondieron, y le voy a decir cómo, y se oye feo. Pero se escondieron así como usted saca a la carrera un perro con la cola entre las patas. Se escondieron y no se dejaron ver. Pero los que creyeron y tuvieron fe en el Dios que guardó a Israel allá en Gosén, hermanos, tuvieron fe y hicieron lo mismo de creer que ese que había guardado a Israel los iba a guardar a nosotros. Gracias a Dios porque nosotros, hermanos, creímos en la palabra, en la promesa, que Él oró por nosotros. El Señor Jesucristo antes de partir oró por nosotros y los agarramos de esa promesa. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor oró por nosotros, creímos en esa palabra y la hicimos, y nada pasó a la iglesia. Creímos también que el que abre la puerta, nadie la puede cerrar, y el que cierra la puerta, tampoco nadie la puede abrir. Ahora, otra señal que es importante, en Lucas capítulo 21, verso 25, dice así: entonces habrá, ¿qué cosa, hermanos? Señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Oh, hermanos, señales. Las señales, ¿para qué son? Dijimos, para que no te pierdas. Las señales es para, hermanos, para enseñarnos cuándo va a acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Cuando miréis todas estas cosas, aquí lo vamos a mirar. Dice, hermanos, habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Hermanos, preste atención. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cuánto se ha alterado el sol. Sabe que, no sé si es que ya estoy viejo, pero hermanos, yo he ido a querer ir a bañar al lago. No hay barcos, no hay gente en las playas. Porque como que es un caldo ahí. El agua tan caliente, no se puede bañar. Los mares están calientes, amados hermanos, las aguas de los lagos. El sol está matando a la gente, está matando las plantas, está matando todo. Hermanos, se están encendiendo los bosques solos. La sequía, las casas se están cuarteando. Es exagerado, hermanos, y no lo podemos nosotros percibir como una señal que Cristo viene, que cuando miréis todas estas cosas, dice la palabra de Dios, erguidos porque vuestra redención está cerca. Oh, me da tristeza de ver a la gente
que no tiene el conocimiento de los que no son los entendidos. Señales en la luna. Nosotros hace 7 años vimos un eclipse, hermanos, que sucedió y trajo un gran desastre. Trajo el huracán Harvey, hizo un gran desastre después que pasó ese eclipse. Señales en las lunas. Amén, hermanos. En el sol. Hermanos, y ahora venían porque iban, hermanos, la gente iba también a apreciar el eclipse que pasó después de 7 años, hermanos. Vuelve a suceder. Y hermanos, y no saben qué significa eso. Y no saben que, hermanos, lo que estaba enseñándonos es, hermanos, que el mundo está en tinieblas, amados hermanos. Quedó en tinieblas y la gente se gozaba y aplaudía. Pero después vinieron los desastres, hermanos. Señales en la luna. ¿Para qué? Para que entendamos, para la iglesia. Mientras el mundo se divierta, usted, amados hermanos, esté pensando que son señales para la iglesia. ¿Está conmigo? No es para estar con el mundo allá, amados hermanos. Es para que nosotros estemos levantando, ser entendidos y levantando también nuestro rostro, hermanos, para mirar que estas señales nos están diciendo, hermanos, que la venida del Señor está cerca. En el verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice la palabra? Erguidos y levantar vuestras cabezas porque vuestra redención, ¿qué dice? Está cerca. Otra señal que quiero que miremos, hermanos. Estas son señales para la iglesia. Otra señal que quiero que miremos. El apóstol Pablo habló a los de Tesalónica diciendo, no hay necesidad de que yo les escriba con respecto a la venida del Señor. Porque ustedes saben bien, porque así yo estuve con ustedes con lágrimas día y noche enseñándoles acerca de la venida del Señor, que Él iba a venir como ladrón en la noche. No hay necesidad de que yo les escriba. El apóstol Pablo, hermanos, pasó tiempo instruyendo a la iglesia de Tesalónica para que cuando supieran estas cosas no se alarmaran, sino y que nada los moviera. Pero hay una porción de la escritura que sí me llama la atención, que es así quiero que miremos ahí en Tesalónica, pero ya en capítulo 2, perdón, en segunda de Tesalónica. Segunda de Tesalónica, el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra redención con Él, escuche bien, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire por qué, porque aquí hay una señal. Nadie dice os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Escúcheme bien, esta es una señal, no es para que se me duerma, es para que se despierte. Esto es una señal. ¿Está viendo las iglesias cómo están que tienen sana doctrina? Las iglesias que tienen sana doctrina, mira, le voy a decir, habían iglesias grandes de sana doctrina, pero cuando empezaron a salir esa plaga, hermanos, de los falsos profetas, empezaron a chuparse, a succionar, hermanos, a todos los cristianos que estaban dentro de esas iglesias. La apostasía, que dejaron, ¿qué cosa? La verdad por la mentira, hermanos, y se fueron en pos de ellos. Y ahora las iglesias están sufriendo las que tienen sana doctrina, pero no están sufriendo las que tienen la mentira. Y ahorita usted va a verlo con la palabra de Dios. Y esta es una señal, hermanos, que está vigente. Los que tienen sana doctrina, las iglesias pequeñas, están llorando. Están llorando porque, hermanos, miren, hermanos, la apostasía. Es que es tremendo, hermanos. Han dejado la verdad por la mentira y cuesta querer, hermanos, traer a alguien a la verdad porque allá, hermanos, no les están diciendo la verdad. Allá ellos quieren vivir con la mentira, pero hermanos, a los que se les predica el arrepentimiento, que tienen que arrepentirse, que tienen que reconocer que Cristo es el Señor y que lo tienen que hacer Señor de sus vidas y que sea el Espíritu Santo que los guíe. Amados hermanos, eso no quieren. Eso no quieren oír eso. Ellos lo que quieren oír es cómo
hacer dinero. Bueno, ¿están listos para el último punto? Estas señales, el último punto, ¿qué es lo que a Dios le da asco? ¿Alguien me puede decir qué es lo que a Dios le da asco? ¿Qué es lo que Dios aborrece? La tibieza espiritual del creyente. La tibieza espiritual del creyente es lo que él aborrece. Acompáñeme a Apocalipsis capítulo 3. El Apocalipsis capítulo 3, verso 14 dice de la siguiente manera. Escuche bien lo que dice. ¿Ya lo tiene el verso 14? Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Préstele atención. He aquí el amén. He aquí el amén quiere decir sí. El que dice sí, así es. No es que me lo dijeron. No es que no sé. Es que así es. Y vamos a mirar, amados hermanos, es porque esta iglesia está representando el último periodo de la iglesia. Pero ¿cuál es el último periodo? No sé si podemos ver, hermanos, nosotros, mirar el panorama. ¿Cómo están ahorita las iglesias? De la misma manera que se encuentra esta iglesia. Miremos qué es lo que a Dios le da asco entonces. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por tanto, ojalá, dice, fuere frío o caliente. Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, ¿qué dice la palabra? Te vomitaré de mi boca. ¿Qué es lo que le da asco a Dios? No sé si estamos aquí, iglesia. La tibieza, hermanos. Hermanos, créame. ¿Por qué, hermanos, no se les reveló a los líderes cuando vino el Señor Jesucristo? Porque no tenían, hermanos, relación con Dios. Y la tibieza, hermanos, no te permite. Mire, ¿sabe por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Por qué no te permite, amados hermanos, tener una relación con Dios? Y vamos a ver cuál es el Dios de ellos. Esta tibieza. Y le da asco a Dios. Dice que lo vomitará de la boca. Ahora, si no se arrepiente, hermanos, van a sufrir pérdidas. Se van a quedar en la gran tribulación. Necesitamos, hermanos, abrir los ojos. Mirar que todas estas señales se están cumpliendo. Mire cuál es el mensaje que tienen los de la prosperidad. Mire cuál es el mensaje que tiene esta última iglesia, que es en el tiempo último que estamos. ¿Cuál es el mensaje que tiene el de la iglesia de la Odisea? Y no lo viene a decir nadie. Aquí lo está diciendo el que tiene el amén, el que dice así, así es. Ese es el que lo está diciendo. ¿Cuál es el mensaje que tiene entonces esta iglesia y cuál es el mensaje que tienen las iglesias de la prosperidad? El mismo mensaje. Mire que dice el verso 17. Porque tú dices, no está diciendo oí. Esta es la predicación de ellos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué dice la palabra? Hermanos, hoy en día, yo no sé, si usted está entendiendo este mensaje, si usted se siente triste porque estamos en una iglesia de pocos miembros o quiere estar en una iglesia de esas, yo le voy a decir una cosa. Esta iglesia, amados hermanos, el Dios no era el Dios ya, el Dios de nosotros, de la iglesia, ¿cómo se llama? De la iglesia Filadelfia. El Dios de ellos era el Dios de la avaricia. Y ese es el mismo Dios que estos tienen y predican, el Dios de la avaricia, el Dios Mamón. Ese es el Dios, amados hermanos, que ellos predican. Porque no predican otras cosas, porque ellos solo dicen que a ellos no les falta nada. Ellos lo tienen todo, han sido bendecidos. Pero yo quiero decirles, hermanos, en verdad esta iglesia, hermanos, es de Dios. En verdad ese es el Dios que los ha bendecido a ellos. Hermanos, escúcheme por favor. Le voy a decir, hoy en día son toneladas de millones de dólares que se invierten, que usan para hacer los templos. A quien tiene el mejor templo en estos días. La iglesia de la Odisea era una iglesia que se decía ser rica. Y hoy en día podemos ver lo mismo, amados hermanos, pero son cantidades de dinero que se invierten para hacer los templos.
Hermanos, le ponen los mejores lujos, el mejor mármol, las mejores pinturas, las mejores maderas. Tienen gimnasios, tienen todo. Miren, cuando ellos van, hermanos, cuando hacen los eventos, esas iglesias tienen humo, tienen luces, tienen, hermanos, y cuando van ¿cómo se llama? A presentar a algún artista de ellos, hermanos, cobran de $300 para arriba. Y solo los ricos y los que van ahí se sienten bien porque dicen, se sienten orgullosos de ser parte de esa bendición, dicen ellos. Ahora déjeme decirle con la palabra, ¿en dónde es que se manifiesta el poder de Dios? Pero antes que se me vaya esta observación, hermanos, cuando ellos hacen banquetes, cuando hacen esos conciertos, hermanos, hacen cantidad de comida. Toda esa comida, hermanos, va a la basura. Y si ustedes supieran todo lo que gastan para tener esos edificios, hermanos, si ellos meditaran y entendieran que ese dinero se pudiera invertir, no hubieran niños en el mundo aguantando hambre. ¿Lo creen o no lo creen? No hubieran niños en el mundo aguantando hambre, amados hermanos, con toda esa cantidad de dinero que ellos tiran. Y cuando hacen, hermanos, las fiestas, ellos hacen los banquetes espléndidos, amados hermanos, que tiran tanta comida a la basura. ¿Y cuántos niños y cuánta gente en el mundo muriéndose de hambre? ¿Creen que eso es de Dios? Estoy aquí, hermanos, hablando a la iglesia. ¿Creen que eso es de Dios? ¿Creen que allí se puede manifestar el poder de Dios en esos lugares? Le voy a enseñar para que vea que el poder de Dios no se manifiesta en esos lugares. Le voy a decir en dónde y usted no lo va a creer. ¿Y cómo es posible que se manifieste el poder de Dios en un lugar de esta magnitud? Usted lo va a ver. Hermanos, dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, después que fueron torturados y maltratados, flagelados, le dijeron al carcelero que lo llevara al calabozo de más adentro. Escúcheme bien, al calabozo de más adentro. Escúcheme, allí, hermanos, no hay luz, allí no hay humo, allí no hay nada de lo que estos templos ahora miramos y tienen. Pero allí estos hombres llegaron siendo encadenados y, hermanos, los amarran en el cepo donde era el lugar donde los castigaban. Y quizás Silas le está diciendo al apóstol Pablo, yo pensé que no la iba a hacer, Pablo. Y Pablo le empieza a decir, pero es necesario que nosotros con sacrificio y con dolor los justos entremos al reino de Dios. Cristo padeció. Yo era uno de esos que perseguía la iglesia. Los reos empezaron a oír. Empezó Pablo a ministrar, amados hermanos. Y todos aquellos empezaron a oír. Y no se estaban lamentando. Y no se estaban quejando en absoluto de lo que les habían hecho. Sabían que era necesario sufrir por causa del evangelio. Y hoy, hermanos, pensemos si las iglesias estas están sufriendo por causa del evangelio. Y pensemos si se va a manifestar el poder de Dios como se manifestó en este lugar. ¿Qué había en ese lugar? No había en absolutamente, hermanos, los lujos. No había en absolutamente la higiene que debería de tener una iglesia, el olor, el perfume que debería de tener una iglesia. Allí no había otra más que desecho de los reos y fetidez de los reos. Amados hermanos, todo lo que había ahí era todo lo que había. Pero déjame decirte que en ese lugar ellos empezaron a alabar y a glorificar el nombre de Dios y empezaron a citar los salmos y a alabarle con salmos a Dios y dijeron, con mi Dios yo saltaré los muros, y empezaron a alabar a Dios y a glorificar, amados hermanos, el nombre de Dios. Y empezó, dice la palabra de Dios, a temblar aquella cárcel. Empezó a haber un terremoto, hermanos, que sacudió y empezó a temblar aquello, de modo que fue un terremoto, amados hermanos, del poder de Dios, que solamente, amados hermanos, rompió las cadenas de los reos. Y tanto fue la enseñanza o el mensaje que dio Pablo y Silas ahí en esa cárcel, que cuando se miraron libres, amados hermanos, entendieron que ahora eran libres por la gracia de Dios.
Y que, hermanos, no ninguno se escapó, ninguno se corrió porque no había necesidad. Amén. Pero al saber esto, que todas las puertas se habían abierto, el carcelero dijo, voy a quitarme la vida porque voy a pagar por esto. Pero ¿sabe qué? Pablo oyó cuando el carcelero se estaba sacando la espada para quitarse la vida y le dijo, hey, un momento, no te hagas daño. Aquí estamos todos. Mire qué hermoso, qué precioso, amados hermanos, ¿dónde se manifiesta el poder de Dios? ¿Se manifiesta el poder de Dios en nuestros templos de lujo? ¿Cómo era el templo? ¿Cómo era el púlpito que tenía el apóstol Pablo? Hermanos, usted menosprecia una iglesia pequeña, donde se predica la sana doctrina. Le voy a decir, ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. Ahí es donde Dios va a hacer grandes cosas. Ahí es donde Dios va a hacer grandes milagros, hermanos. Pero, ¿cuál es el llamado a esta iglesia de la Odisea? Hace un llamado que si no se arrepiente la va a vomitar de su boca. Hermanos, ojalá que la gente pueda entender el tiempo en que estamos viviendo, que es, hermanos, el tiempo para que nosotros nada nos mueva, absolutamente nada nos mueva. Que podamos decir, así como dijo el Señor Jesucristo, si alguno oye mis palabras y lo hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y que vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra la casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Que nuestra fe no esté en otra cosa más que fundada en la roca, que es Cristo Jesús. Esperemos la venida, porque Él es fiel, el que prometió, y Él lo hará. Así dice la palabra, hermanos. Dios ha dejado señales para la iglesia. Cuando miréis todas estas cosas que están pasando, es para que entendamos que es tiempo de ya no estar jugando a la iglesita. Hermanos, puede usted también tener un espíritu de engañar, pero tenga cuidado, porque ese espíritu no es de Dios, el del engaño. Usted necesita, hermanos, tener el Espíritu de Dios, el que dice que nos consuela y nos guía a toda verdad. Así es que, hermanos, si usted ha entendido que necesitamos prestar atención a las señales, porque Cristo pueda que venga en cualquier momento como ladrón en la noche, yo le voy a invitar a que usted, si quiere pasar al frente y decirle, Señor, hazme uno de los entendidos. Yo quiero entender, tener conocimiento acerca de estas señales. Yo no quiero, Señor, que me pase lo que le pasó al pueblo, a tu pueblo, Señor, que teniendo las señales en sus manos no pudieron diferenciar en los tiempos. Que usted y yo sí podamos ser entendidos, que el Señor nos revele que estamos en los últimos tiempos y es el periodo de la iglesia, la Odisea, donde se dice ser rica, pero eres desventurada, le dice el Señor, miserable y pobre, desnuda. Y le manda a decir que de él compre colirio para que se lave sus ojos. Aleluya, gloria a Dios.